Bueno, ya lo han visto, son imágenes de este martes por la mañana. Más de 200 profesionales sanitarios, enfermeros y enfermeras han tomado en este caso pues, los aledaños del Hospital Universitario de Canarias para protestar por el colapso del servicio de urgencias. Un colapso que no es nuevo, pero que cada vez está siendo más crítico. Así lo han reflejado incluso en una encuesta interna que ha hecho el sindicato SATSE, en la que pues, los profesionales consideran que la situación que están viviendo en estos momentos no la habían vivido en los años anteriores, a pesar, insisto, de que el colapso de las urgencias en los hospitales de Canarias en general, pero en concreto en el Hospital Universitario de Canarias, es una cuestión que viene coleando desde hace años. Desde el sindicato de enfermeras y enfermeros, desde SATSE, han decidido que no aguantan más, exigen medidas urgentes a la gerencia del Hospital Universitario de Canarias, al Servicio Canario de Salud, a la Consejería de Sanidad, al Gobierno autonómico, que son los responsables para intentar solucionar ese caos que, como decimos, lleva años ya afectando a un servicio fundamental para la atención a los ciudadanas y las ciudadanos. Vamos a saludar a Alejandro Gordillo, que es secretario general de SATSE en la provincia tinerfeña. Alejandro, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Satisfechos con esa movilización de este martes? Bueno, pues en cierta medida sí, porque la verdad que juntar en torno a 200, 250 profesionales, teniendo en cuenta que el servicio de urgencias pues, consta de aproximadamente unos 350 trabajadores, pues la verdad que sí, lo podemos considerar de éxito. Era a primera hora de la mañana, mucha gente saliente de noche, mucha gente en su turno. También se sumaron otros compañeros de otros servicios, como no puede ser de otra manera. Y la verdad que estamos contentos con la afluencia de los compañeros y esto nos anima a seguir pues, presionando para conseguir que mejoren las urgencias. Ese es nuestro fin, que mejoren la sanidad pública. ¿Está peor que en años anteriores el servicio de urgencias? Bueno, pues la sensación de nuestros compañeros a los que le hemos pasado una encuesta es que dentro de los últimos años se encuentran en el peor momento. Esa es su sensación. Probablemente el vaso se haya desbordado con la última gotita y han lanzado un mensaje de SOS. Ya no pueden más, se sienten desbordados y lo que hasta el otro día era una situación que podían tolerar, ya han pasado a que no puede ser, no pueden seguir viviendo y trabajando en esta situación y viendo cómo sus pacientes soportan estas largas esperas y estas condiciones que no son para nada gratas. ¿Qué es lo que le piden en concreto a la gerencia del hospital, al Servicio Canario de Salud? Bueno, pues pedimos que de una vez por todas se actúe, se deje de parchear, se tomen medidas que solucionen los problemas de los trabajadores. Lo primero que pedimos es que haya una evaluación de riesgos tanto de las cargas de trabajo como de riesgos psicosociales que llevamos años pidiendo y necesitamos ver en qué medida están sufriendo los trabajadores esta situación. Lo sabemos, pero necesitamos cuantificarlo y que se le apliquen unas medidas correctoras. Y para eso es necesario hacer una evaluación de riesgo que, como ya le he dicho, hemos tenido que denunciar a la Inspección de Trabajo porque llevamos años me refiero a cerca de 4 años que se ha solicitado una actualización de la evaluación de riesgos porque las condiciones han ido empeorando de manera progresiva y no cabe duda que la pandemia pues, ha causado mella en la salud física y mental de los trabajadores de la sanidad pública. O sea, hay un desgaste que ya viene arrastrado de la pandemia y que entiendo que se está intensificando con esta carga de trabajo. Sí, efectivamente, tenemos un desgaste previo a la pandemia porque el servicio de urgencia lleva soportando un colapso desde hace muchos años. Es que se quedó pequeño el día que se abrió. Date cuenta que los estándares de calidad que se midieron fueron previos, fueron del siglo pasado, año 98-99, se abrió en el año 2000 y durante este periodo ha ido asumiendo una población que antes asumía el área sur, el Hospital de la Candelaria. Se ha asumido la zona de la Isla Baja. A todo esto hay que añadir que los pacientes pues, van sumando años, cada día son pacientes más añosos, con enfermedades crónicas, más complejos, con más dificultades de abordar y llevan muchos años sufriéndolo. Es verdad que en los últimos años, y no cabe duda que la pandemia pues, ha hecho en estos profesionales pues que su salud física y mental pues, se vea de alguna manera mermada, se vivieron situaciones muy complicadas, entonces pues eso ha llevado al límite a nuestros compañeros y compañeras.
Decía que han denunciado a la Inspección de Trabajo incluso esa falta de esa evaluación de la prevención, en este caso del riesgo mental y el efecto que tiene, ¿no?, en la carga de trabajo. Sí, efectivamente, hay un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales porque se tiene que actualizar la evaluación de riesgos, debe estar actualizada. Además, cada vez que se abre una nueva zona debe constar con una evaluación previa y no está siendo así. Además, hemos denunciado que se utilizan zonas que no están habilitadas, no son adecuadas para albergar pacientes, como la sala de espera de familiares de la UBI, que es una zona que han inventado donde colocan pues en torno a 5 o 6 camillas de, según ellos, unos pacientes con bajos requerimientos, pero lo cierto es que un paciente, por ejemplo, con una fractura de cadera, en un momento se nos puede complicar, se puede chocar simplemente por el dolor que puede sufrir, y están en un habitáculo donde el compañero no tiene la medicación cerca, tiene que salir, no tienen las condiciones de intimidad, están en una zona de paso, era una sala de espera de familiares. Además da a la calle, le han puesto unas sábanas para taparla para que no se vea de la calle. Y ahora pues han inventado en la zona de las antiguas observación de urgencia psiquiátrica, también otra zona donde poner a los pacientes para que no estén en el pasillo de entrada, esconderlos, además bajo la supervisión de personal que no es sanitario. Al final se intenta sacar a esos pacientes de los pasillos, pero los pasillos siguen saturados. Hemos visto incluso a gente durmiendo en sillas en el servicio de urgencia. Desgraciadamente sí. O sea, el pasillo de las urgencias, el que conoce las urgencias, esa zona de T, está todos los días lleno. No hay un día que no haya pacientes en esa zona. Está la situación que en esa zona están los cubículos de observación y los compañeros tienen que hacer un Tetris para poder sacar un paciente, mover 3 o 4 camillas para poder, algo tan sencillo como meter una camilla en una zona de un cubículo donde observar a los pacientes. Y después lo que habla, en sillas de plástico, pues pueden estar durmiendo personas que han acudido al servicio de urgencia y que no tienen un sitio donde pasar la noche, no tienen un sitio donde acostarse, tienen que estar durmiendo en sillones. Hay una zona de sillones que medianamente están habilitados y cumplen con unos estándares, pero hay una zona que son sillas de plástico donde realmente es inhumano pasar varias horas allí sentado. Imagínense tener que descansar en esa silla. Y al final, si pasa algo, Alejandro, porque por ese pasillo tendrá que haber... Es un pasillo, se tiene que evacuar la gente ante cualquier emergencia. Pues hasta el día de hoy no ha sucedido nada, esperemos que no suceda nada, porque aunque hay un plan de evacuación, que el otro día ya hablamos con el gerente, que se debe informar a los trabajadores, porque ellos mismos nos dicen que ahora mismo si hay una situación como sucedió hace no mucho en la Candelaria, que se prendió fuego, no saben por dónde salir. ¿Qué pasa con todas esas camillas y con ese Tetris del que hablaba? Espero que eso no pase, porque se puede dar una situación muy complicada y tendríamos que lamentar pues, situaciones. Esperemos, ya le digo, que eso no pase, pero podríamos lamentar que gente pierda la vida porque no hay manera de evacuarlo, porque está totalmente colapsado ese pasillo. Pasillo, su nombre lo dice, es una zona de paso, no puede ser una zona de trabajo. Y llevamos más de 10 o 15 años que a diario, las 24 horas del día, están ocupados por camillas. Es una zona de trabajo, una zona más de donde están los pacientes de urgencia. ¿Las obras que se están realizando van a ayudar en algo a solucionar este problema de espacio? Bueno, nos han presentado un plan de obras que hay cosas que valoramos como positivas, hay cosas que no valoramos bien, que creemos que van a entorpecer más el trabajo que solucionarlo. De momento es un proyecto. No se ha empezado así la obra, sí se ha abierto una observación nueva de psiquiatría, que ya fue la consejera abrirla, que no tiene la evaluación de riesgo y por lo tanto tiene algunas carencias importantes, sobre todo de seguridad para el enfermero y el auxiliar, que allí están con los pacientes de psiquiatría. Hay buenas ideas, pero nos tememos que a todo el caos que se vive a diario en urgencia, además convivir con una obra, pues va a generar no sé qué situación, pero esto es como tener que cambiarle los neumáticos al coche en movimiento. Va a ser prácticamente imposible. ¿Y cómo se hace entonces? ¿Cómo se tendría que hacer, Alejandro? Pues no lo sé, evidentemente no se puede parar el servicio, pero con la falta de espacio, la situación que viven los profesionales, encima estar conviviendo con unas obras, pues va a ser complicado. Evidentemente habrá que hacer algo y habrá que hacer obras porque el servicio de urgencia necesita
aumentar su tamaño, pero también necesita cambiar la forma en la que se trabaja, la dinámica de trabajo. Habrá que implementar otras medidas que esperemos que para esto sí se sienten con los profesionales, con todos los profesionales, para implementar otras medidas, igual que se tenían que haber sentado con los profesionales para este plan de obra y por lo menos con la parte de enfermería no se han sentado. No conocemos a ningún enfermero o enfermera que haya sido llamado por el gerente, por el director de enfermería o el director médico o el director de gestión para abordar este plan de obra. Creemos que sus conocimientos de trabajadores que llevan más de 20 años en el servicio pues también son necesarios y su opinión en estas obras pues es fundamental. Al final ustedes también demandan más personal. Esto es una demanda también histórica, ¿no?, de la plantilla. Sí, evidentemente siempre hacen falta manos. En un servicio que está desbordado, que asume una cantidad de pacientes muy importante, pues evidentemente... ¿Cuánto personal faltaría en enfermería? Bueno, realmente decir un número, pues es que hay días que se necesita, hay momentos que hay que activar un plan de contingencia, sobre todo cuando vienen los problemas con las enfermedades estacionales. A día de hoy pues se necesitaría como mínimo un enfermero más en la zona de reanimación, dependiendo de los días algún enfermero más en el pasillo, pero para eso necesitamos la herramienta que le comenté, la evaluación de riesgos laborales, que un técnico especializado en riesgos laborales cuantifique qué cantidad de personal hace falta en el servicio. ¿Se producen muchas bajas? Es decir, ¿hay compañeros o compañeras que tienen que cogerse bajas por la situación tan dura actual? Pues diríamos que prácticamente a diario hay ausencias del trabajo y estamos hablando de situaciones delicadas. Hay muchos compañeros de muchos años de formación en el servicio, gente con más de 10 años de formación, que prácticamente te hacen un especialista, por decirlo de alguna manera, en urgencia, que han decidido pedir traslado. Algunos han ido, otros tienen el papel de traslado preparado porque ya no aguantan más. Y los que aguantan pues terminan con, pues tenemos compañeros con bajas por problemas de salud mental, bajas por problemas físicos, pues algo tan evidente como un golpe en una camilla que está colocada en un sitio donde no debe estar colocada, porque con las prisas, el movimiento, pues te das un golpe o un mal giro porque estás haciendo una técnica en un sitio donde no la puedes estar haciendo. Pues todo eso conlleva que muchos de los compañeros tengan que tener ausencia del trabajo y hayan una cantidad importante de bajas laborales. ¿Y se cubren esas bajas en tiempo y forma? Bueno, pues ahora estamos en un momento en el que no se están cubriendo todas las bajas que hay, no solo en el servicio de urgencia, sino en general en el hospital. Cuando creen que la baja es de corta duración, pues intentan suplirlo con personal de suplencia o simplemente se deja vacante y que los compañeros pues sufran esa ausencia, se multipliquen aún más en su situación. O sea que a pesar de que están ya desbordados, pues a veces están más desbordados todavía porque faltan compañeros, ¿no? Sí, evidentemente. Es cierto que en el servicio de urgencia se intenta siempre sustituir a los compañeros, pero eso también genera que si el servicio de suplencias que se utiliza para estas ausencias tiene que ir prácticamente a cubrir las ausencias de urgencia, el resto de servicios del hospital tengan que asumir sus cargas de trabajo con menos personal. Claro, y a todas estas, ¿no? En esta situación, si un trabajador quiere pedirse los días de libre disposición, ¿qué ocurre? Bueno, pues llegamos a final de año y ha sido complicado que los compañeros se puedan pedir sus días cuando ellos los necesitan, no cuando el supervisor te los da, ¿no? Mis días de libre disposición los quiero para eso, para cuando me surge algo que necesito, pidiéndolo dentro de la normativa. ¿Qué pasa? Que llega a final de año, la mayoría de trabajadores no han podido cogerse sus días de libre disposición y ahora, en los meses de diciembre y enero, se contrata algo más de gente para que los compañeros puedan gastar esos días, porque si no se acaba el plazo y no los gastan, claro. Entonces, eso supone ahora una cantidad de ausencias en el servicio porque se han ido acumulando, porque a lo largo del año no se han podido dar. No solo pasa en el servicio de urgencias, pasa en muchos de los servicios del hospital esta situación. Entiendo que, por tanto, el problema es que no se les deniegan a lo largo del año esas posibilidades.
Sí, hay... ¿En base a qué? Bueno, en base a necesidades del servicio. En los hospitales, que siempre hay necesidades del servicio, obviamente. Claro. En los hospitales hay algo muy manido para denegarte días y es las necesidades del servicio. No te lo puedo dar porque por necesidades del servicio, porque no tengo cómo cubrirte, no tengo a quién cubrirte. Hay que aumentar la plantilla de suplencia para las ausencias, que cada día son más, para los días de libre disposición, para los permisos, pues cualquier otro permiso que llega de manera sobrevenida, una enfermedad familiar, que tienen derecho los trabajadores a un permiso, una baja laboral, etcétera, etcétera. Antes lo decía Alejandro, porque al final parece que damos vueltas siempre sobre el mismo problema, pero es que el problema cada vez es más grande porque hay una mayor demanda, hay un envejecimiento de la población, una necesidad mayor asistencial y claro, todo eso genera lógicamente una sobrecarga de trabajo. ¿Realmente se puede solucionar esto con más personal, con más espacio o vamos a estar saturados de por vida? Bueno, esto realmente se necesita un plan de urgencias. Llevamos mucho tiempo demandando que todos los agentes sanitarios, empezando desde el gobierno, desde la presidencia del gobierno, si se tiene que implicar en ello, hasta la Consejería de Sanidad, la Dirección del Servicio Canario de Salud, los gerentes y las diferentes direcciones del Servicio Canario de Salud, el ámbito sociosanitario, los cabildos que en las islas llevan este ámbito sociosanitario. Hay que sentarse todas las partes y abordar de manera integral un plan de urgencia. ¿Por qué? Porque si la atención primaria está infradotada, los servicios normales de urgencia o los puntos de atención continuada de los centros de atención primaria no están bien dotados, no tienen un aparato de rayos para hacerte una radiografía y descartar que tengas una fractura y para no tener que acudir a un hospital. Si esto no pasa, pues los hospitales se saturan. No solo LUC, todos los hospitales. Y eso hay que abordarlo de manera integral. Tenemos servicios normales de urgencia que a lo mejor se estropea el aparato de radiología y se pegan meses y meses. Entonces, todos esos pacientes que vienen con una posible fractura que hay que descartar, pues tienen que acudir a un hospital de tercer nivel cuando pueden ser atendidos en otro sitio, o una simple analítica que descarta cualquier patología y que se puede hacer en el ámbito extrahospitalario y no saturar los servicios de urgencia. Pues necesitamos que eso se aborde de manera integral. ¿Por qué? Porque las urgencias, es verdad que la peor de Canarias pues es el Hospital Universitario de Canarias por su falta de espacio, pero las urgencias del resto de hospitales también se saturan porque hay muchos agentes implicados que se tienen que sentar y solucionarlos, como ya hemos hablado un millón de veces. Por ejemplo, las camas sociosanitarias. Un servicio de urgencias como el de LUC no puede tener más de 70 pacientes sociosanitarios esperando un centro, o como pasó en el día de ayer, que todos los ingresos firmados se tuvieron que quedar en el servicio de urgencias porque no habían camas en las plantas de hospitalización para salir. Eso no puede pasar. El servicio de urgencias no puede ser de manera continua un embudo, tiene que tener salida, porque entran una cantidad de pacientes que hay que darle salida. Y un paciente no debe estar, según los estándares, más de 24 horas en el servicio de urgencia. O sea, no se puede estar más de 24 horas y hay pacientes que están más de 24 horas. Es más, hay pacientes que están hasta 12 horas esperando para ser valorados por el facultativo. 12 horas para ser valorado. Sí, en ocasiones. Y si después no hay una cama a la que trasladar a ese paciente, ¿dónde se queda? Bueno, pues bien en una camilla, depende de la patología, o bien sentadito en esas sillas de plástico que antes hablábamos, pasando a lo mejor 3 o 4 días hasta que haya una cama de hospitalización. Si tiene suerte y hay una cama en una de las observaciones que están mejor dotadas, pues se queda en una cama. Pero si no, puede estar 3 o 4 días esperando una cama de hospitalización con X patología que se puede complicar estando allí sentado, esperando que haya un alta y que pueda ser trasladado a la unidad de hospitalización que le corresponda. ¿Y los pacientes cómo están llevando toda esta situación? Pues los pacientes están enfadados, porque si tú tienes que esperar 12 horas en ocasiones para ser valorados por el facultativo, que estás continuamente siendo valorado por un enfermero, que eso puede hasta cabrearte más, porque si cada hora o cada media hora te voy a preguntar cómo estás, te voy a tomar la atención, pero todavía no te he sacado una analítica, no te he hecho la radiografía, no te he dado un diagnóstico, pues a lo mejor a las 6 o 7 horas estás enfadado. ¿Y con quién te enfadas? Pues con el que te va a tomar la atención, que no tiene culpa de nada. Entonces, los pacientes, aunque la mayoría de ellos entienden la situación, pues llega un momento en que están cabreados, que evidentemente eso no justifica la falta de respeto, los intentos de agresiones que también
¿Has notado un aumento en ese sentido? Sí, los compañeros, una de las cosas que piden y que nosotros creemos que tienen una solución que puede ser inmediata es que haya seguridad las 24 horas del día en el servicio de urgencia. Ahora mismo no hay seguridad. Hay seguridad en el hospital las 24 horas, pero no en el servicio de urgencia. Tener seguridad, como pasa en otro servicio de urgencia, las 24 horas, pues disminuirá ciertas situaciones que se dan bastante desagradables. Simplemente el tener ahí la seguridad, pues ya disminuye o evita que determinadas situaciones, la simple presencia, evita pues situaciones desagradables, insultos, amenazas, que se viven a diario. Y que si ya de por sí es complicado trabajar en la situación de desborde en la que se trabaja, si encima tienes que recibir insultos o alguna agresión física, pues claro, evidentemente se hace muy complicado acudir a trabajar a diario a ese servicio. Es complejo, Alejandro, porque al final también uno se pone en la piel del paciente, ¿no?, que está ahí esperando y... Lo decía antes, ¿no? La primera persona que te encuentras prácticamente siempre es el enfermero o la enfermera de turno, ¿no? Entonces al final descargas con esa persona a lo mejor pues tiene un día de perros, como se suele decir, y tampoco tiene, y no sé hasta qué punto tiene que tener la capacidad de poder atender con la delicadeza que se merece quizás ese paciente, porque supongo que habrá compañeros y compañeras que también llegarán, pues nosotros nos lo han dicho pacientes, es que me atendieron y es que ni una sonrisa ni nada. Claro, supongo que en esa vorágine que se vive a veces tiene que ser complicado también, ¿no? Bueno, es complicado, pero yo que he tenido que ir hace varios meses con un familiar y pasar varios días en urgencia, ves cómo los compañeros se desviven. Puede haber un caso de que un compañero pues no tenga un gesto agradable porque a lo mejor estás concentrado en otra cosa, pero la mayoría de compañeros se desviven y ellos te cuentan y uno que lo ha vivido... o sea, acabar tu turno con la sensación de haberlo dado todo y aún así no haber podido atender a los pacientes con la calidad que tú crees que debe ser atendido, es complicado y te vas a casa con el run run en la cabeza, incluso llamas al servicio porque te preocupa no haber hecho algo. Entonces, para confirmar que atendiste a este paciente, que le pusiste el tratamiento, y se dan situaciones que van mellando la salud mental. Y evidentemente los pacientes, pues es normal que en algún momento se cabreen, pero nunca el cabreo debe ir dirigido a los profesionales que intentan atenderte desde el minuto uno. Es verdad que la enfermera te atiende desde que llegas porque te realiza el triaje hasta que te vas porque te quita la vía y te da los papeles para irte para casa. Y estamos ahí las 24 horas y créanme a todos los pacientes que intentamos dar lo mejor e intentamos que esperen lo menos posible. ¿No debería haber una figura, digamos, que realice esa labor de atención, de información sobre el paciente, que descargue de esa responsabilidad el profesional sanitario? No sé si existe esa figura. No, existe la figura de información a los familiares que están en la sala de espera, que recibe la información que hay dentro y que se la traslada a los familiares que están fuera, pero esa figura que usted dice, pues no está. Lo digo porque quizás no tienen ustedes por qué tener tampoco la preparación o la formación necesaria para atender a situaciones límites con un paciente, quiero decir, porque al final lo que tienen que hacer es centrarse también en su trabajo. No sé si habría que quizás poder distinguir, ¿no?, esas dos figuras. Bueno, nuestro trabajo es atender al paciente de manera integral y cuidarlo de manera integral. Y dentro de nuestras atribuciones, pues entra, pues explicarle cuál es su situación, en ocasiones intentar calmarlo, darle la mano y decirle tranquilo, estamos aquí, vamos a solucionarte el problema que tienes, a lo mejor tardamos hoy un poquito más porque esto está saturado, pero te vas a ir con una solución a tu problema y si no, pues te vas a quedar ingresado para que se te solucione, para que estés más confortable. Se intenta. Es verdad que es complicado, lo digo, Alejandro, porque a veces ustedes al final saben que no va a ser tan fácil. Sí, no, evidentemente no siempre cumplimos con nuestra palabra, pero lo intentamos y nos dejamos la piel. Créeme que estamos ahí 24 horas y que intentamos dar el mayor confort y la mayor calidad en nuestros cuidados. Cuando estas cuestiones las plantean a la gerencia del Hospital Universitario de Canarias, que al final es la puerta más directa que tienen ustedes para presentar pues, sus reclamaciones también en materia laboral, ¿qué les dicen? ¿Cómo es la relación en estos momentos?
Bueno, pues la gerencia lo que nos comenta prácticamente desde que entraron es que ellos consideran, evidentemente, que el pasillo no puede estar como está, que el pasillo tiene que ser una zona de paso, que van a trabajar para que eso pase, pero es cierto que ha pasado más de 1 año y medio desde que ellos empezaron y el plan de obra se nos ha presentado ahora. No sabemos si por la presión que se ha ejercido por parte de los profesionales en los últimos tiempos o porque realmente han estado tanto tiempo para diseñarlo. Pero es verdad que sí, la relación es buena, hay siempre buenas palabras. Es más, el jueves tenemos una reunión con un grupo de cada equipo de enfermería del servicio de urgencia con la gerencia, porque nosotros queremos que los escuchen de primera mano. No solo lo que nosotros les decimos, que somos su altavoz, sino que los escuchen a ellos. Pero ¿qué es lo que podrían pedirles o les van a pedir que hagan más inmediatamente? ¿Vale? Porque el plan de obras al final eso va a llevar un tiempo de ejecución. ¿Qué es lo que podrían hacer? No sé si mañana mismo, pero más a corto plazo para intentar aliviar un poco la situación. Bueno, pues no usar zonas que no están adecuadas para tener a los pacientes, que los escuchen porque tienen ideas de cómo cambiar los circuitos y mejorar la atención y que sea más eficaz, y eso mejorará la atención, la seguridad que le acabo de comentar, las 24 horas de urgencias, para que ellos tengan esa sensación de presencia y les dé un poquillo más de tranquilidad, aumentar el personal en determinadas zonas. Y bueno, pues ellos, no le voy a adelantar todas las ideas, se las diremos el jueves al gerente, pero sí es verdad que tenemos un dossier de cosas que creemos que se pueden implementar a corto, medio plazo, y no las obras que son a largo plazo, que también son necesarias, por supuesto. Después de las movilizaciones de este martes, ¿les han llamado desde la gerencia? A nosotros no nos han llamado, no sabemos si a alguien del equipo directivo se ha pasado por las urgencias, porque salimos de la concentración y tuvimos hoy una mesa sectorial de sanidad, entonces no hemos podido calibrar a los compañeros, sino a través de mensajería instantánea. Pero bueno, es verdad que como le dije, que nos vamos a reunir el jueves, y ahí espero que escuchen realmente, no solo sean buenas palabras, sino que tomen nota de lo que los compañeros le quieren proponer. Ojalá que haya avances, pero si no hay avances, ¿tienen calendario de movilizaciones? Sí, en principio dentro de 2 martes, en 15 días, tenemos previsto solicitar los permisos para volver a hacer otra concentración. Bueno, los compañeros pues han diseñado unas pegatinas para tenerlas en el uniforme y que se vea de las 24 horas del día la situación que se vive, que los pacientes sean conscientes y que la mejora de las condiciones de trabajo supondrá la mejora del atendimiento de los pacientes y de las circunstancias en las que se encuentran. Así que desde aquí animamos también a que los familiares, los pacientes, la población se unan a estas reivindicaciones, porque todos los pacientes o todos los potenciales usuarios del área norte necesitan unas buenas urgencias, porque a todos nos gustaría, yo el primero, llegar a las urgencias y ser atendido en el mínimo tiempo posible, y si mi patología supone una espera corta, pues ser atendido y en menos de 24 horas, como dicen los estándares, estar en mi casa con mi problema solucionado. Bueno, ojalá que seamos optimistas, Alejandro. No sé si podemos serlo porque al final es un problema arrastrado durante años, pero con la voluntad se pueden conseguir avances, y ojalá que en esa reunión de este jueves, bueno, puedan ver esos brotes verdes, digamos, de voluntad en los gestores políticos. Muchas gracias por habernos acompañado, y vamos a estar muy pendientes, lógicamente, de lo que ocurre en las urgencias, de las reivindicaciones de su colectivo y esas movilizaciones que han comenzado este martes. ¿Verdad? Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por darnos el altavoz, y aquí estamos para lo que necesiten, y los compañeros de urgencia también están para atenderlos y contarles de primera mano cómo ellos se sienten y cómo viven esta problemática. Bueno, mucho ánimo también, porque al final es una labor fundamental la que realizan todas las enfermeras y enfermeros, sobre todo en nuestros servicios de urgencias. Hemos pasado de aplaudir en los balcones en la pandemia al personal sanitario, bueno, a vivir de nuevo situaciones que pensábamos que sí iban a poder superar.
Bueno, la realidad es que hace falta también voluntad política y sobre todo medios personales y medios materiales. En el Hospital Universitario de Canarias quizás la situación, si cabe, es todavía más crítica. Ojalá que haya respuesta por parte de los representantes políticos. Nosotros nos despedimos, vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de todo lo que ocurre con respecto a las urgencias. Les dejamos en unos minutos, a partir de las 9 de la noche comienza el programa de Manuel Artiles. No se lo pierdan.